El socialismo promete igualdad, pero la historia demuestra que solo garantiza miseria generalizada y universal. No lo digo yo, lo prueba la historia. 3 generaciones bastaron para demostrar que el capital hace lo que el socialismo jamás logró: reducir la pobreza. Si todos fuéramos iguales, seguiríamos viviendo en las cavernas. Tenemos que ver la desigualdad como resultado del impulso y la evolución económica. Deja de perseguir la igualdad y empieza a entender cómo se genera la riqueza. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Como este canal es un espacio de pensamiento, o al menos esa es mi intención, me gustaría abordar temas que no se suelen tratar mucho y quiero que veamos, te invito a que veamos, uno de los temas que está muy presente en la sociedad y la política cubanas, la igualdad y el igualitarismo. Pero quiero que lo veamos desde una óptica en la cual quizás ni siquiera ha reflexionado. Es un tema complejo y tiene varias aristas que me gustaría que miráramos juntos. Hay mucho de qué hablar, así que seguramente será un video en 2 partes. Hace poco, la cúpula cubana, buscando unos dolarillos, se le ha ocurrido otra idea para meterle la mano en los bolsillos a los exiliados a través de sus familiares en Cuba. Me refiero, por supuesto, a la reciente apertura de la nueva tienda de Tercera y 70 en La Habana, que desató varias opiniones y polémicas. Mi interés no es noticioso, no me interesa mucho la parte anecdótica del asunto. Una cosa que sí me resultó simpática y exagerada fue que los youtubers cubanos compararan esa tienda con un Walmart americano. A ver, yo entiendo que en Cuba hay una carencia tremenda y que una tienda un poquito surtida puede ser un oasis en medio del desierto bodeguero. Pero el día que yo vaya a Walmart y lo vea con el surtido de esa tienda de Tercera y 70, me horrorizo, porque lo primero que voy a pensar es que Estados Unidos ha entrado en la crisis más grande de su historia. Pero sí, entiendo el punto. Han abierto una tienda mejor surtida que las otras y con una nueva característica: se aceptan dólares. No voy a entrar, como dije, ahora en los entresijos y las marañas económicas de los compañeros cubanos. Pero sí quiero advertir que todo este juego de tarjetas MLC y ahora su contraparte, la clásica, siguen siendo jugadas, aunque las palabras justas serían robos y fechorías, de la alta nomenclatura militar cubana a través de Gaesa. En Cuba se mueven al menos 4 economías. La estatal, de corte socialista, empobrecida, ineficiente, donde se cumple aquel viejo dicho que según recuerdo venía de la época de Stalin, de ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Por otro lado, están las MIPYMES, divididas entre los pequeñitos negocios que sobreviven y aquellas con bastante poder que están conectadas directamente e indirectamente a los mayimbes en el poder y sus familiares. Está la bolsa negra, el mercado informal, que va moviéndose paralelamente a la economía, y está el conglomerado militar Gaesa, que mueve miles de millones de dólares en la economía para el disfrute y el engordamiento de las bancas de los camaradas. Gaesa, que es en sí misma una institución económica que ni siquiera responde a la contaduría de la República y que mueve prácticamente para beneficio de esta clase político-militar todo lo que produce dinero en el país. Entiéndase aquí telecomunicaciones, la mayoría del turismo, el gran negocio de las remesas, las compañías importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y un largo, etcétera. O sea, que gran parte del atraco que comete Cuba contra sus ciudadanos es planeado por un grupo militar. Sobre todo la búsqueda desesperada de dólares, dinero que en buena parte se dedica a la permanencia en el poder de toda la clase dirigente en Cuba. Pero mi interés en este video es otro. No quiero meterme en el embrollo de tarjetas y negocios sucios de los mandamás cubanos. Mi interés es ver un problema, o más bien una creencia, que creo que se ha metido en la cultura cubana. Hace unos días, el diario oficialista Trabajadores publicó un artículo titulado "Un mercado y muchas preguntas en MLC".
en el que su director, Joel García, escribiera sobre la apertura de la nueva tienda en dólares en Tercera y 70 en La Habana. Dice el periodista, y cito, es muy duro que a ese mercado al que solo he visto por fotos y videos no podamos ir todos, incluso los trabajadores más entregados pero sin remesas familiares. Bienvenido quien pueda hacerlo. Las desigualdades sociales ya no son excepciones. Lamentablemente, dice el periodista, en muchos aspectos y servicios de la sociedad cubana. Pues hoy pretendo argumentar a favor de la desigualdad y cómo la desigualdad no es solo necesaria, sino que debería ser deseada para crear una economía futura que saque al país de la pobreza crónica de las últimas 6 décadas. Lo primero que debemos entender es que la igualdad y el igualitarismo son un espejismo, no existen. Nunca ha existido, es solo una herramienta política que usan las diferentes ideologías para vender la idea de que al ser todos iguales se crea una sociedad justa, una moralidad superior a las supuestas inmoralidades del libre mercado. Ambas son construcciones mentales humanas y si bien una podría ser deseable, el caso de la igualdad, la otra podría ser nociva, el caso del igualitarismo. A veces usamos las palabras como sinónimos, pero aunque parecidas no indican lo mismo. ¿Por qué digo que la igualdad es un espejismo? Primero, el término en sí mismo tiene una herencia matemática. 1 más 1 igual a 2. Eso matemática e intelectualmente es correcto, pero si apenas usamos el ejemplo, por ejemplo, de manzanas, y en una bolsa ponemos 2 manzanas y en otra bolsa 2 manzanas, podríamos decir que ambas bolsas son iguales. 2 igual a 2. Pero es así, sí, desde el punto de vista de cantidades de manzanas. Ambas bolsas contienen 2. Así que desde ese punto de vista son iguales, pero son las manzanas del mismo color, pesan exactamente lo mismo, contienen las mismas cantidades de fructosa, son del mismo árbol, etcétera, etcétera. O sea, que dependiendo de la pregunta que nos planteemos, serán iguales o desiguales esas manzanas. Y ahí está el espejismo político. ¿Cómo podemos ser iguales? ¿Iguales con respecto a qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está hablando de igualdad? Sí, porque incluso cuando hablamos de igualdad, no hay igualdad. Para un liberal, por ejemplo, para un liberal clásico, la igualdad es la igualdad ante la ley, donde todos los individuos, sin importar su origen o condición, deberían tener los mismos derechos y libertades básicas. Es en estos casos donde se suele usar la palabra igualdad. Para un socialista, por ejemplo, o un comunista, esta igualdad ante la ley no es suficiente. Para ellos la verdadera igualdad está en la distribución equitativa de los recursos y la eliminación de la propiedad privada sobre los medios productivos. Buscan equiparar los resultados y aquí es donde casi siempre usamos el término de igualitarismo, porque en el igualitarismo hay una tendencia política, hay detrás una ideología que busca eliminar las diferencias sociales. Para una feminista, la igualdad se centra en el género. Para un grupo que practica la teoría crítica de la raza, el gran problema social nace del racismo y los prejuicios sociales. Para los posmodernistas, que cuestionan la idea de una verdad universal y se definen relativistas morales, la igualdad está en valorar la diversidad. Estos son unos pocos ejemplos. No hay igualdad. La misma definición de igualdad es errónea. Así que, ¿cómo podemos pensar que eso existe más allá del discurso populista y engañoso que buscan en unos casos el voto y en otros la obediencia de los pueblos? De todas estas quimeras de igualdad, que sin duda son construcciones intelectuales humanas, creo que la más funcional es la creación de un marco legal, un marco jurídico, que sabiendo las deficiencias y perversidades humanas, al menos cree una sociedad funcional. Para ello creo que es la posibilidad de crear un entorno social donde al menos este espejismo de igualdad sea provechoso. En este caso, un marco legal y jurídico encaminado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual.
O sea, una sociedad donde al menos se busque, más allá de si lo podemos lograr o no, la igualdad individual ante la ley. ¿Qué ley? ¿Creada por quién? Esas son preguntas grandes y difíciles que por supuesto ahora mismo no caben en este video. Los seres humanos somos desiguales. Los hay bellos y los hay feos, altos y bajitos, gordos y flacos, inteligentes y tontos. Ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos. En su ADN, que comparten el 99.99%, no lo son tampoco en sus huellas dactilares. En fin, que si fueran idénticos, ni sus propios padres sabrían cuándo es uno y cuándo es otro. Y al final todos terminamos reconociendo las diferencias físicas de unos hermanos gemelos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Y es la desigualdad la que nos ha sacado de la ignominia de la pobreza crónica, la pobreza histórica. Miremos a nuestro alrededor y demos gracias a que personas desiguales nos han regalado con su desigualdad una vida mejor. El mundo está lleno de personas tontas, grupo del cual no me excluyo. Si no fuera por aquel desigual que pensó trabajar la piedra, por aquel desigual que decidió usar las pieles de los animales contra el frío, aquel desigual que inventó un ideograma y la escritura, aquel o aquellos desiguales que vieron una ventaja en las semillas y la ganadería, así con un largo etcétera de personas desiguales que vieron lo que no vimos, que hicieron lo que nadie hacía, llegamos a nuestro tiempo. Es la desigualdad intelectual, económica, física, social, parte importante de nuestro éxito como especie. Como siempre, le comento a mis amigos a partir de aquella fábula seguramente inventada por Voltaire, de que un día estaba Isaac Newton en su jardín y le cayó una manzana en la cabeza. La mayoría de nosotros nos habríamos comido la manzana y mira, fin de la historia. Pero gracias a Dios le cayó a Newton, uno que no era como los otros, un desigual, y ¡pum! Comenzó a hacerse grandes preguntas que hasta hoy buscan respuestas. Esa simple historieta y esa fábula de la manzana siguió siendo vital para que los humanos intentáramos buscar respuestas sobre la gravedad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Pero la desigualdad no es solo intelectual, como el caso de Newton y otros pensadores, es también física y por eso nos deleitamos con los deportes. Queremos ver quién es el corredor más rápido, la persona más fuerte, la que mejor nada, la que salta más lejos. Admiramos a los deportistas porque son capaces de hacer lo que nadie es capaz, porque admiramos la diferencia desde la desigualdad. Una olimpiada de personas rechonchas y en mala forma deportiva no es atractiva. Simpática podría ser, eso sí, y quién sabe si estamos ya preparados para ver esas olimpiadas de personas mediocres deportivamente. Pero en un caso o en otro estaremos disfrutando de la desigualdad. Llegar en primer lugar, tener el mejor equipo, todos quieren y admiran eso. Y en nuestras vidas es lo que queremos muchas veces. Desde el momento en que seleccionamos unos tomates sobre otros tomates en el supermercado o agitamos nuestras banderas por nuestro equipo de fútbol favorito. La rivalidad misma entre grandes, que si Cristiano Ronaldo o Messi es mejor futbolista, incluso en la grandeza buscamos la desigualdad. Ambos son buenos, ambos son excelentes, pero en nuestras mentes buscamos la desigualdad. Sí, son buenos, pero ¿cuál es mejor? Aceptamos, valoramos y aplaudimos la desigualdad y casi todos estamos de acuerdo en que estos términos de desigualdad no se apliquen en cuestiones de género, de raza, de origen, de religión, etc. Al menos ante la ley y partiendo de la dignidad humana. Pero entonces aparece una desigualdad que molesta, la desigualdad económica. Los políticos y la sociedad en su conjunto miden las capacidades para hacer negocios de manera diferente e hipócrita. Esa es mi opinión. ¿Por qué digo esto? Veamos.
Si un joven muestra habilidades para las matemáticas o cualquier talento intelectual o artístico, su familia y la sociedad buscan y aplauden que esas habilidades sean aprovechadas. A ese joven se le envía a una buena universidad, se le dan becas especiales, se envía a todo tipo de eventos donde él pueda explorar sus habilidades y finalmente se le aplaude cuando termina siendo una eminencia matemática o deportiva o musical, etc. Sin embargo, su primo tiene habilidades para hacer negocios, tiene un talento para el capital, tiene olfato para prever los cambios del mercado. Invierte aquí, invierte allá, compra una fábrica y emplea a cientos de personas y en una década termina amasando una buena fortuna. Ambos muchachos fueron buenos en lo suyo. Ambos lograron grandes proezas en sus proyectos, pero al matemático se le propició todo y no lo castigan por ser desigual, por tener una capacidad para la abstracción geométrica y numérica. Todo lo contrario, se le aplaude y se le propicia su éxito. Sin embargo, su primo, el capitalista, ha tenido que enfrentarse a todo tipo de trabas para lograr su éxito, desde regulaciones, leyes absurdas y altos impuestos. En la medida que se enriquecía, se le quitaba su materia prima para el crecimiento, que es el capital. Pero es tan brillante, tan brillante en lo que hace, que aún con todo esto logra una gran fortuna. ¿Qué hace la sociedad? Esgrimir todo tipo de argumentos en su contra. Es un explotador, un ladrón, tiene demasiado y al final le quitan parte importante de lo ganado. En su caso, su olfato, su riesgo, al final lo que le hace desigual tiene un costo y la sociedad le pide que debe pagarlo porque no admite la desigualdad. Imaginemos que lo que le pasa al primo capitalista le sucediera al matemático. Notamos que desde niño sobresale en esas asignaturas, así que en lugar de alimentarle el conocimiento con buenos libros, con buenos profesores, lo mandamos para una escuela bien mala, bien mediocre. Y además le cortamos las horas de clases. Aún así demuestra un gran talento y cuando llega a la universidad, pues lo enviamos a una universidad de Burundi. Aún así logra ganar el premio Abel y la medalla Fields de las matemáticas. ¿Pero qué hacemos? Pues le quitamos una de las medallas. Y además le criticamos todo el tiempo por lo tanto que sabe sobre matemáticas. Asimismo, es como la sociedad trata a las personas que tienen talento para ganar dinero. Y ojo, que esto no es una defensa a los hombres y las mujeres ricas del mundo, que ni me la han pedido y mucho menos la necesitan. Es una reflexión de cómo nuestras sociedades tratan las desigualdades de formas distintas. Por un lado, aplaudimos y fomentamos la desigualdad física en los deportes, la intelectual, la artística, etc. Pero castigamos el talento para generar riquezas. Riquezas que además terminan por beneficiar a toda la sociedad. Esa es la desgracia del discurso socialista, socialistoide, zurdo, comunianga, como le quieran llamar, que terminan creando en la imaginación colectiva envidia, resentimiento contra el empresario, el inversor, el rico. Y esa narrativa ha calado en lo más profundo de la esencia humana. Si tú tienes es porque se lo has robado a alguien. Si tú tienes es porque yo no tengo. Que sí, que hay ladrones, que hay gente de mala calaña, pero no es inherente a la riqueza. Lograr riqueza, sea esta de la cantidad que sea, no es fácil, requiere de muchos factores. Es por eso que la mayoría de las personas en el mundo no somos dueños de negocios y preferimos trabajar para ellos. Para los empresarios que tienen la capacidad de crear empleos, de crear riquezas. Pero para castigarlos, los intelectuales de izquierda meten en el mismo saco de las desigualdades, la desigualdad racial, las desigualdades sociales, las desigualdades de género, etc. Y por supuesto en ese saco meten las desigualdades económicas. Terrible a la dignidad humana que por razones raciales o físicas o de género un individuo reciba un trato diferente o un trato denigrante. Pero eso no tiene nada que ver con la desigualdad económica. Es un error
de razonamiento, una falacia de falsa equivalencia. Parto del supuesto que esa riqueza es lograda de forma moral y ética. Si una persona se enriquece por encima de la media y lo logra de forma legal y ética, no tiene ningún sentido equipararla con un canalla. Y eso es parte del discurso falaz de la izquierda. Culpar a las personas que tienen habilidad para los negocios de crear una desigualdad económica perjudicial para la sociedad. Eso sería como culpar a Usain Bolt de nuestra incapacidad de correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Cuando yo era joven, en el mundo se hablaba de combatir la pobreza. Yo no soy Matusalén, pero en mi vida, que no ha sido tan larga, el mundo ha cambiado muchísimo. Cuando yo nací apenas habían poco más de 3.000 millones de habitantes en el planeta. Y ya se hablaba que aquella era la causa de tanta pobreza. Había una visión malthusiana del crecimiento poblacional. Se creía que la producción de alimentos crecía linealmente y que seríamos incapaces de alimentar tantas bocas en el futuro. Pero la revolución industrial y tecnológica desmintió esos análisis, dejó fuera a muchísimos factores que fueron cambiando. Pues cuando yo era niño se creía que no cabríamos todos en el planeta, que estábamos en los límites del crecimiento poblacional. Y sin embargo, durante mi vida casi se ha triplicado esa cantidad. Y hoy somos más de 8.000 millones. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que de aquellos 3.000 millones de habitantes de cuando yo era niño, más de 2.000 millones vivían en extrema pobreza. Claro, no sabía en ese momento que los países socialistas contribuíamos a ese gran número de pobres, sobre todo la China maoísta. Y fue el capital y el capitalismo el que revirtió aquellos números cuando Deng Xiaoping decidió que era hora de cambiar el igualitarismo socialista por una opción menos igualitaria, aunque igual de tiránica, en lo político. Pero fue gracias al capital extranjero que China pasó de la pobreza extrema a ser la segunda economía del mundo. No fue gracias al socialismo. El socialismo era el lastre, el socialismo era la cadena. Fue el capital extranjero, fue la desigualdad económica entre países occidentales y ricos y la China socialista empobrecida e igualitaria la que puso comida en la mesa de aquel pueblo mísero. Y sigue siendo ese capital el que se sigue invirtiendo y generando riquezas. Y cuando digo riquezas no me estoy refiriendo a un yate o a unas vacaciones lujosas. Pero en un lugar donde apenas hay para comer, si en poco tiempo después puedes comer 3 comidas al día y agua potable, estamos hablando de generación de riquezas. Y esas riquezas son imposibles sin la desigualdad. Porque quienes invierten son los ricos, los que han generado capital. No es por gusto que la mayor cantidad de millonarios viven en países con un gran Producto Interno Bruto, en Estados Unidos, en China, Japón, Alemania, en el Reino Unido. Es la desigualdad económica la que permite que los países más pobres tengan alguna esperanza, porque solo se puede sacar de donde hay, y eso es gracias a la desigualdad. No se le puede pedir peras al olmo, y la igualdad siempre es un rasero que va por debajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil ser iguales en la parte baja o mediocre de cualquier escala que estemos usando. Por ejemplo, es más fácil correr lento que correr como Usain Bolt. Como dije antes, es más fácil lograr que todos se coman la manzana que les cae en la cabeza que convertir a todas esas personas en Isaac Newton. Por eso la igualdad es peligrosísima, porque la nivelación siempre será por debajo, por la parte baja de la escala. Por eso las sociedades que buscan el igualitarismo tienden a fracasar y a empobrecer, porque siempre igualarán hacia abajo, hacia el rebaño, hacia la mediocridad. Sociedades que matan la competencia, la innovación, el esfuerzo. Sociedades que matan la excepcionalidad, el talento. Esas sociedades igualitarias incentivan la inercia, el retroceso, la apatía, la pereza y la decadencia. Es más fácil crear una sociedad de mediocres que una sociedad de excelencias. Y como digo, una sociedad que castiga igualitariamente al que sobresale
económicamente tendrá un rasero por la baja, un rasero que tiende a la miseria y no a la excelencia económica. La historia del ser humano es la historia de la miseria. Vivir en cualquier momento de la historia era vivir en una miseria relativa muy grande. Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población del mundo vive con más de $5.50 al día. No parece mucho, pero es un logro al que hemos llegado relativamente en muy poco tiempo. Hoy la mayoría de las personas del planeta viven mejor que un millonario de hace 100 años, gracias al capital, gracias a la desigualdad. Hoy prácticamente cualquier hijo de vecino tiene acceso a medicamentos, antibióticos, vacunas, cirugías, etcétera, que eran impensables para los más ricos hace apenas unos años. Incluso a sacarse una muela con anestesia. Hoy en día casi todos tenemos en la mano un aparato sofisticado y tecnológico que es una maravilla, que nos mantiene comunicados con el mundo entero de forma instantánea, que nos permite hacer fotos, grabar videos, ver películas, escuchar cualquier tipo de música, tener acceso a libros e información, a disfrutar de videos como este. Mal que bien tenemos acceso a buenas y variadas comidas que llegan de todas partes del mundo. Lo que hace 100 años costaba semanas y un mes gracias al desarrollo del transporte, hoy en apenas horas nos podemos mover por cualquier parte del mundo. Es cierto que no todas las personas en el mundo pueden disfrutar de estos lujos, pero para allá vamos, de eso no tengo ninguna duda. Tal es así que en apenas 3 o 4 generaciones hemos logrado prácticamente el milagro de sacar a la mayoría de las personas de la extrema pobreza. Y estoy usando mal la palabra, no debí decir milagro, porque realmente fue gracias al ingenio humano y gracias al capital y gracias a la desigualdad. Como sintetizó muy bien el politólogo y economista gallego Miguel Ancho Bastos, quien no es ajeno para nada a este canal, lo que hay es que explicar es la riqueza. La pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. Hablé de dos cosas. Primero, dije que son una serie de valores sociales, valores que estuvieron muy presentes en toda la sociedad humana durante su historia. La combinación de estos valores de tiempo, de capitalismo. El capitalismo es una técnica. Requiere de instituciones, requiere por ejemplo, de saber contar, de saber calcular intereses, de tener bolsas, de tener mercados. Ese tipo de cosas son invenciones humanas y son invenciones humanas históricas. No toda la humanidad las tuvo. Sí que nuestros antepasados tenían esa mentalidad de ahorro y así, pero el ahorro dije que no llegaba, y esa mentalidad no llega, es una condición, pero no, por lo menos en los orígenes, es una condición. Hoy en día un país pobre se puede capitalizar sin ahorrar directamente pidiéndole prestado a los que sí ahorraron previamente. Es decir, que es la ventaja de llegar al segundo, que hablan los economistas, que simplemente, como ya los demás tienen capital, te pueden prestar a ti, pero cuando no había capital ninguno, nuestros antepasados tenían que ahorrar, pero no solo basta el ahorro, no solo basta la mentalidad adquisitiva, tiene que ser combinada con capitalismo, o sea, con un uso racional de esos ahorros. Si no, no vale de nada tampoco. O sea,
No es un ahorro, digamos, que se invierte en bienes inmuebles, que se invierte en tierras o en bienes pecuniarios, pero no se transforma en más producción. Pero lo que trato de explicar es que la humanidad, lo que hay que explicar es la riqueza. Lo extraño históricamente es la riqueza. Toda la humanidad mantuvo un nivel de vida muy estándar, muy constante en la pobreza hasta el siglo XIX y XVIII. Básicamente toda la población del mundo tenía la misma renta. España tenía incluso menos renta que un chino, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX. Es decir, no era un emporio esto de prosperidad. Lo que hay que explicar es por qué algunos países se hicieron ricos antes y después esa riqueza se difunde como mancha de aceite al resto del mundo, porque incluso los países pobres a día de hoy se benefician de la riqueza de los ricos. Pero la situación de los países pobres es la situación secular de toda la vida. Lo que hay que explicar es por qué algunos salieron, no porque todos son pobres. Y antes toda la humanidad era pobre. Y hoy en día se va reduciendo, gracias a Dios, todos los días la pobreza. Más lentamente, a veces hay saltos, se sube, se baja, pero se va reduciendo, y se va reduciendo gracias a la difusión de este tipo de valores y de ideas. Si hay un misterio, no es el misterio de la pobreza. Lo que debemos desentrañar es los mecanismos de la riqueza, cómo se genera y cómo se mantiene. La pobreza ha sido la condición natural de la humanidad durante la mayor parte de toda la historia. Durante milenios, la mayoría de las personas vivieron en condiciones de subsistencia, sin acceso a recursos abundantes. Y cuando hablo de recursos abundantes, no hablo aquí de lujos. Hablo de cosas muy básicas. La aparición de la riqueza, en cambio, es un fenómeno relativamente reciente, impulsado por el comercio, la industrialización y la innovación. La riqueza es excepcional, no la pobreza. En resumen, la desigualdad económica es un motor fundamental del progreso. Las diferencias individuales impulsan la innovación y la búsqueda de la excelencia personal, y esta excelencia personal beneficia a la sociedad en su conjunto. La desigualdad económica es necesaria para el crecimiento, ya que incentiva la creación de riquezas, la cual genera empleo, genera prosperidad. En lugar de centrarnos en la pobreza, en el igualitarismo que conduce a la pobreza, mi propuesta es poner bajo la lupa los mecanismos de generación de riqueza como clave para el avance de toda sociedad. Me queda mucho por decir y llevarnos todo esto al entorno cubano, a la realidad cubana. Pero te propongo que lo dejemos para el siguiente video. Es un tema que no quiero apurar y creo que sería beneficioso para todos comprender estos asuntos con la mayor profundidad posible. Me da muchísimo gusto que llegaras hasta aquí conmigo. Si este video te parece interesante, suscríbete y si es posible regálame un like. Tú puedes ayudar a que estos contenidos lleguen a más personas si se lo envías a un par de amigos. Y llegarían mucho más lejos y con mucha más fuerza si se lo envías maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.